Buenas tardes, jóvenes de primero y secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Propiedades de la Materia. Relaciona el nombre de la propiedad general de la materia con el concepto que le corresponde. Por ejemplo, nos dice lo siguiente. Impenetrabilidad se refiere a que dos cuerpos no ocupan el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, en este tercer paréntesis colocamos el número 1. Y así sucesivamente según cada uno de estos nombres con sus respectivos conceptos. Bueno, te lo dejamos de tarea, resolvemos la clase de día y luego lo podrás volver a revisar. La materia es todo lo que existe en el universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación. Además, su existencia es independiente de nuestra voluntad. La materia se manifiesta, según Albert Einstein, en materia condensada y en materia dispersa. Ejemplos de materia condensada tenemos la masa y el volumen, como el aire, el agua, la tiza, un cuaderno, la sal, el azúcar, el alcohol, planetas como la Tierra, Marte, etc. Ejemplos de materia dispersa, que es la energía, tenemos la luz solar, ondas de radio, ondas de televisión, rayos X, el calor, etc. Propiedades de la materia. Son aquellas que caracterizan a cada sustancia y permiten su diferenciación e identificación con relación de otras sustancias. Las propiedades de la materia son las diversas formas en que nuestros sentidos o los instrumentos de medida perciben a la materia. Por ello podemos diferenciar el agua del alcohol, el hierro del oro, el azúcar de la sal. Todas estas diferencias originan las propiedades en las sustancias. Las propiedades se pueden clasificar como propiedades físicas, por ejemplo, tenemos las extensivas e intensivas y también tenemos propiedades químicas. Propiedades físicas. Son aquellas propiedades que se manifiestan sin alterar la estructura o composición de la sustancia. Pueden ser propiedades extensivas, que son las propiedades generales, y las propiedades intensivas, que son las propiedades específicas. Comenzamos con las propiedades extensivas, las generales. El valor de estas propiedades depende de la cantidad de materia, vale decir, de la cantidad de masa. Además son aditivos, es decir, los valores se suman en sus magnitudes respectivas. Son propiedades extensivas, por ejemplo, la extensión, la inercia, la impenetrabilidad, la porosidad, la divisibilidad, el peso, entre otras. Propiedades intensivas o específicas. El valor expresado de estas propiedades no dependen de la cantidad de materia. Su valor es constante a ciertas condiciones. Las propiedades intensivas tenemos la temperatura, el punto de ebullición, el punto de fusión, el color, el olor, el sabor, la viscosidad, la dureza de las sustancias, entre otras. Veamos las principales propiedades extensivas, o también conocidas como propiedades generales. La extensión. La materia puede ser medida en largo, ancho y alto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una caja, podemos ver que esta tiene un alto, tiene un ancho y tiene un largo. Nuestro cuerpo también tiene un alto, tiene un ancho y tiene un largo. Eso es extensión. La inercia. Los cuerpos no pueden cambiar su estado de reposo o movimiento hasta que no intervenga una fuerza externa. Por ejemplo, acá tenemos un ciclista que está en su bicicleta a una velocidad constante. Cuando choca con un grumo de rocas, entonces por inercia va a salir disparado porque su cuerpo intenta seguir, ¿no es cierto?, con ese movimiento constante. La impenetrabilidad nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, acá tengo agua en una probeta. Si le ponemos una roca, ¿sí? Entonces simplemente el nivel del agua sube. ¿Por qué? Porque ese espacio que está ocupando la roca antes estaba ocupado por el agua, ¿no? No pueden estar los dos cuerpos al mismo tiempo en el mismo lugar o en el mismo espacio. A eso se refiere la impenetrabilidad. Porosidad.
Los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Por ejemplo, un ladrillo, piedra pómez, esponjas, ¿no? Hay espacios entre los cuerpos. Esos son espacios intermoleculares, unos más grandes que otros, lógicamente. Divisibilidad. Los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, una manzana lo divido en 2, en 4, en 8 y así sucesivamente. Eso significa divisibilidad. Peso. Todo cuerpo está sujeto a la ley de la gravedad. Por ejemplo, mírenme. Acá tengo una masa de 10 kilogramos, tanto en la Tierra y la Luna. La masa es constante en cualquier lugar del universo. En la Tierra, esa masa por acción de la gravedad me da el peso, que en este caso sería 98 newtons. Si nos vamos a la Luna, su masa sería 16 newtons. ¿Por qué sucede esto? Porque la Tierra tiene más gravedad que la Luna. Entonces, el peso prácticamente sería la masa por la fuerza de la gravedad me da el peso, ¿no? Que es un tipo de fuerza. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y hemos dicho que es constante en cualquier lugar del universo. La atracción es una propiedad de todo cuerpo de unirse entre sí, atraídos al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, la atracción significa que esta masa, ¿no?, va a ser atraída hacia el centro de la Tierra por efecto de la gravedad. Lo mismo sucede en cualquier astro, por ejemplo, en el caso de la Luna, también son atraídos, ¿no? Pero como la Luna es más pequeña, la atracción es menor. Propiedades intensivas o también conocidas como específicas. La temperatura expresa el movimiento de las moléculas en una sustancia. Se expresa en nuestro medio en grados Celsius. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una temperatura más o menos de 37 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que nuestras moléculas están en movimiento y ese movimiento genera la temperatura. ¿Ya? En otros lugares las escalas pueden ser Kelvin, Fahrenheit, dependiendo del lugar. Punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión del medio. En otras palabras, podemos decir que es la temperatura a la cual la materia cambia del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? En el caso del agua, su punto de ebullición es a 100 grados Celsius a nivel del mar. Punto de fusión es la temperatura a la que se encuentra en equilibrio las fases sólido-líquido, es decir, la materia pasa de estado sólido a estado líquido, se funde. En el caso del agua, eso sucede prácticamente pasado los 0 grados Celsius. El color es una percepción visual. Todo cuerpo absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja lo restante. Por ejemplo, si nosotros vemos el color azul, es porque está absorbiendo de la luz blanca todos los colores del espectro y solamente está liberando el color azul. Por eso es que tenemos esa percepción visual. Olor es la impresión que se produce en el olfato. Se genera por la mezcla de gases, vapores y polvo, ¿no? Por ejemplo, el oler una flor, un perfume, ¿no? Sabor es la impresión que causa un alimento generado principalmente por las sensaciones químicas que son detectadas por el gusto, ¿no? Por ejemplo, detectamos un sabor dulce o ligeramente amargo en una fresa porque al diluirse prácticamente, siendo triturada entre los dientes, ¿no es cierto? Y la saliva, sus componentes químicos prácticamente son captados por las papilas gustativas en nuestra lengua y llevados al sistema nervioso en forma de información para darnos la sensación del sabor que tiene esa fruta. Viscosidad es la resistencia a fluir. Los fluidos son líquidos y tienen su grado de viscosidad. Por ejemplo, en el caso de la miel es difícil mover, ¿no es cierto?, la miel, por ejemplo, con una cuchara. En el caso del agua es mucho más fácil. Entonces, no todos los líquidos tienen el mismo grado de viscosidad. La dureza es la resistencia a ser rayado. Por ejemplo, acá tengo un vidrio y acá tengo un cuarzo. El cuarzo es más duro que el vidrio. Si froto, por ejemplo, el cuarzo en la superficie del vidrio, el más duro raya al menos duro. Densidad es la reacción entre la masa y el volumen. La relación que existe entre la masa y el volumen se llama densidad. Eso hace que los cuerpos más densos estén abajo, como en el caso del agua, y los menos densos, como en el caso de este corcho, esté flotando. Maleabilidad es la capacidad de los metales de convertirse en láminas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos láminas de hierro. Ya se ha convertido, ¿no es cierto?, aplanado, ¿no? La ductibilidad es la facilidad con que ciertos cuerpos, estamos hablando también de metales, pueden convertirse en hilos, como en el caso del alambre de cobre.
Tenacidad es la resistencia de los cuerpos a ser rotos por la tracción. Lo contrario se llama fragilidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una barra de metal. Le hacemos una fuerza en su superficie para romperlo y no se rompe así nomás, porque es muy tenaz. Si fuera una barra de vidrio con un golpe de un martillo rápidamente se rompe. Eso es frágil. Elasticidad es la facilidad con que un cuerpo recobra su estado inicial una vez que cesa la causa que lo deforma. Por ejemplo, acá tenemos una liga, ¿no? Estiramos la liga y después volver a su estado normal. Hay otros cuerpos que tienen una propiedad específica llamada la plasticidad, donde el material queda solamente deformado una vez que cesa la fuerza que se hace sobre ese cuerpo. Lo que sucede en las plastilinas, ¿no? La plastilina tiene una forma, hacemos una fuerza y queda deformada. A eso se llama plasticidad, no vuelve a su estado normal. La expansibilidad es el aumento del volumen de un cuerpo, se refiere a gases, por el aumento de su temperatura, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una botella y esa botella le ponemos un globo en la parte superior que lo tape su boca, ¿no? Y comenzamos a calentar el aire de esa botella y el globo se infla. Entonces el aire que está ahí, ¿no es cierto?, se está expandiendo. La compresibilidad es la propiedad de ciertos gases de reducir sus dimensiones por efecto de la presión, ¿no? Por ejemplo, el gas de cocina. Se encierran esos balones de gas a presión. Se comprimen, a eso se llama compresibilidad. Propiedades químicas. Son aquellas propiedades que se manifiestan alterando la estructura o composición de la sustancia por acción de otras o de un agente energético. Las propiedades químicas están referidas fundamentalmente a la reactividad química de las sustancias. Por ejemplo, en el caso del hierro, si reacciona con el oxígeno, se oxida, dando un óxido de hierro. Mientras que en el caso del oro, no reacciona fácilmente con el oxígeno. ¿Ya? Entonces el hierro es más fácil que reaccione con el oxígeno. El oro es más difícil. Por eso que el oro es un metal que se emplea bastante, ¿no es cierto?, en hacer adornos, porque fuera del color que tiene, casi no se oxida. Entre las propiedades químicas más importantes de las sustancias tenemos la oxidación, la reducción, la combustión, la hidrólisis y otras más. ¿No? Acá tenemos una reacción de combustión, donde en el caso de la madera, un combustible reacciona con el oxígeno a través de una chispa o del fuego, y esto genera más fuego, más energía, liberando dióxido de carbono y agua. Actividad. Experimentamos con la densidad. ¿Qué materiales necesitamos? Miel, agua, aceite, un vaso, un colorante natural, el vaso que sea transparente, una moneda, una tapa de plástico, una rodaja de zanahoria, un tornillo o clavo, un corcho. Procedimiento. Agregamos en un vaso una pequeña cantidad de miel. Luego agregamos en la cima del vaso con miel agua. Si deseas, puedes agregar agua mezclado con colorante para que se vea más bonito. Y luego agregar encima una pequeña cantidad de aceite. Luego agregar suavemente en el sistema lo siguiente, en ese orden. La moneda, ya suavemente que ingrese sobre el aceite. Una tapa de plástico también ingrese sobre el aceite suavemente. Una rodaja de zanahoria de igual manera. Luego un tornillo. Y al final el corcho. El corcho, bueno, va a tener que quedar flotando por la densidad. Elaboras tu problema, tu hipótesis, tus resultados, una explicación científica a lo que ha sucedido y tus conclusiones. Tickets de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.